¿Alguna vez has imaginado que todo lo que aprendimos sobre Jesús podría ser solo una parte de la historia? ¿Y si existieran otros evangelios, tan antiguos como los que conocemos, escondidos durante siglos, enterrados en el desierto, considerados demasiado peligrosos para ser leídos? Pues debes saber, existen. Y sus mensajes son tan increíbles que la Iglesia prefirió enterrarlos, literalmente. A finales del siglo XIX, arqueólogos que trabajaban en un antiguo cementerio cristiano en Egipto encontraron algo que cambiaría para siempre el estudio del cristianismo. Un monje del siglo VIII fue enterrado con un pequeño manuscrito de papiro en sus manos, pero no era Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Era el enigmático Evangelio de Pedro, un texto que nadie esperaba encontrar, y que contaba la historia de Jesús desde una perspectiva completamente diferente. Si te gustan los descubrimientos impactantes y los secretos ocultos de la fe cristiana que desafían todo lo que sabemos sobre la Biblia, entonces aprovecha y suscríbete aquí al canal. Activa la campanita para no perderte ningún video, porque cada semana tenemos contenido nuevo y más misterios de la palabra. Y esto es solo el comienzo. Todavía hay mucho por aprender y explorar en las Escrituras y en textos apócrifos. Con el descubrimiento en 1886, se abrió una verdadera caja de Pandora. Otros textos comenzaron a surgir en excavaciones en el Alto Egipto y en una ciudad llamada Nag Hammadi. Fue allí, en 1945, que un campesino encontró una vasija de barro sellada que contenía 52 textos diferentes. Sí, escuchaste bien, 52. Entre ellos estaban los ya mencionados Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, los Hechos de Pedro y el Apocalipsis de Santiago. Son los llamados Evangelios apócrifos, es decir, evangelios prohibidos por la Iglesia y excluidos de la Biblia oficial. ¿Pero por qué fueron rechazados estos textos? ¿Qué contenían que amenazaba tanto la estructura del cristianismo tradicional? Si los textos apócrifos despiertan tu curiosidad, deja tu valioso me gusta para que sepamos que te ha gustado el contenido. Las respuestas a estas preguntas comienzan con el análisis del contenido de estos evangelios. Estos escritos presentan una visión completamente diferente de la espiritualidad, de la naturaleza de Jesús y del papel de los apóstoles. El Evangelio de Pedro, por ejemplo, es el único que intenta describir el momento exacto de la resurrección, algo que los 4 evangelios canónicos no hacen. En él, Jesús es acompañado por 2 seres de luz y una cruz que habla. Sí, una cruz que responde a una voz del cielo. Surrealista, tal vez, pero profundamente simbólico y revelador de cómo diferentes comunidades cristianas comprendían lo divino. Por su parte, el Evangelio de Tomás es una recopilación de las palabras de Jesús, sin milagros, sin crucifixión, sin narrativa histórica, solo enseñanzas puras, enfocadas en el autoconocimiento y la conexión directa con Dios. Una visión mucho más mística e interior, que rompe con la estructura jerárquica de la Iglesia. Y eso incomodaba mucho. Pero estos descubrimientos no solo fueron impactantes desde el punto de vista teológico, también plantearon cuestiones cruciales para historiadores y científicos. ¿Son auténticos estos textos? ¿O son falsificaciones creadas mucho tiempo después? Ahí es donde entra la ciencia. Equipos modernos como microscopios electrónicos, técnicas de datación por carbono 14, análisis paleográficos y lingüísticos, comenzaron a aplicarse a estos manuscritos. El objetivo era determinar su origen, autenticidad y antigüedad. Y los resultados son impresionantes. Algunas copias del Evangelio de Tomás, por ejemplo, datan del siglo III, tan antiguas como los textos canónicos y en algunos casos quizás incluso más. Todas estas evidencias apuntan a una realidad que puede ser sorprendente. En los primeros siglos del cristianismo había mucha más diversidad de pensamientos, doctrinas e interpretaciones sobre Jesús de lo que se imagina. Lo que llegó hasta nosotros como verdad absoluta, en realidad, fue el resultado de una larga selección política y religiosa
que excluyó voces consideradas inconvenientes. Es en este punto donde comenzamos a entender el verdadero impacto de estos evangelios ocultos. Revelan un cristianismo que podría haber seguido caminos muy diferentes. Pero al final, ¿quién decidió qué debía o no estar en la Biblia? ¿Y por qué? Cualquier semejanza con decisiones del mundo moderno es pura coincidencia, pero la respuesta está íntimamente ligada al poder y a la política. Y es exactamente eso lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. Imagina el siguiente escenario. El año es 312 después de Cristo. El Imperio Romano está en guerra, dividido y debilitado. De repente, el emperador Constantino afirma haber visto una cruz brillando en el cielo antes de una gran batalla, acompañada de la frase, «Con este signo vencerás». Gana, se convierte al cristianismo, y con eso cambia para siempre el rumbo de la fe cristiana. Pero lo que viene después es aún más sorprendente. Constantino no quería solo convertirse, quería organizar la religión. Al fin y al cabo, un imperio en crisis necesitaba estabilidad, y nada mejor que una fe unificada para mantener al pueblo bajo control. ¿El problema? El cristianismo de la época era un verdadero caos. Grupos diferentes con creencias distintas, decenas de evangelios circulando, cada uno con sus propias interpretaciones sobre Jesús. Para resolver eso, en el año 325 después de Cristo, Constantino convoca el famoso Concilio de Nicea. Un encuentro con los obispos más influyentes del mundo, no para debatir sobre la fe, sino para establecer reglas claras. Y entre las decisiones más impactantes estaba una pregunta simple, pero con consecuencias definitivas. ¿Cuáles evangelios serían considerados oficiales? Hasta entonces, muchos textos circulaban entre los cristianos. Además de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, existían evangelios como el de Tomás, de María Magdalena, de Pedro, de Felipe, textos que presentaban visiones alternativas, místicas, íntimas e incluso cuestionadoras de la estructura de la Iglesia. Pero para Constantino, esa variedad era una amenaza a la unidad política, y cuando el emperador quería orden, la imponía. Entonces, ¿qué sucedió? Se hizo una selección de los evangelios que se alineaban con la doctrina más conveniente al imperio. Solo 4 fueron aceptados. Los demás fueron descartados, prohibidos, destruidos o simplemente olvidados durante siglos. Constantino entonces encargó 50 copias de la nueva Biblia cristiana, con los textos escogidos cuidadosamente. Pero muchas cosas quedaron fuera, que no formaba parte del paquete. Todo lo que oliera a gnosticismo, misticismo, autonomía espiritual, liderazgo femenino o cualquier idea que amenazara el control de la nueva religión imperial. Con el tiempo, los textos rechazados pasaron a ser llamados evangelios apócrifos, una palabra que muchos asocian con algo falso. Pero la verdad es que simplemente no fueron autorizados por los líderes de la época. Y no era solo una cuestión teológica, era una cuestión de poder. Lo que no fortalecía al imperio era descartado. Décadas después, en el año 382, otro concilio determinó que la lectura de estos evangelios prohibidos sería un crimen. Sus poseedores podrían ser arrestados, en algunos casos, incluso ejecutados. Los textos fueron perseguidos, quemados o enterrados por quienes aún los consideraban sagrados. Muchos monjes gnósticos escondieron sus manuscritos en vasijas de barro, selladas, y los enterraron en el desierto. Y así fue como sobrevivieron, esperando siglos hasta ser redescubiertos. Lo más impresionante es que estas historias excluidas contaban versiones totalmente diferentes sobre Jesús, sus enseñanzas y su misión. Algunos decían que Él nunca sufrió en la cruz. Otros, que todos nosotros podemos ser como Él. Uno de ellos, que el verdadero líder de los apóstoles era una mujer. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué mensajes eran esos? Es exactamente eso de lo que vamos a hablar ahora, entrando en detalle sobre los evangelios más misteriosos y controvertidos jamás encontrados, los de Tomás.
María Magdalena y Judas. Lo que decían era simplemente revolucionario. Así que prepárate, porque lo que voy a contarte puede volarte la cabeza. Este es un universo donde Jesús no es solo el Hijo de Dios, sino también un maestro del autoconocimiento. Donde una mujer, no un hombre, es quien comprende las verdades más profundas del cielo. Y donde el apóstol más odiado de la historia puede, en realidad, haber sido el elegido para cumplir el plan divino. Parece el guión de una película, pero son fragmentos reales de los evangelios apócrifos de Tomás, María Magdalena y Judas, textos olvidados, enterrados y silenciados durante mucho tiempo. Comencemos con el Evangelio de Tomás, uno de los más fascinantes y misteriosos. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra milagros, crucifixión ni resurrección. Es una recopilación de frases, dichos, atribuidos a Jesús. Enseñanzas directas, casi como revelaciones íntimas. ¿Y lo más polémico? Jesús dice: cuando se conozcan a ustedes mismos, sabrán que son hijos del Padre viviente. Sí, en el Evangelio de Tomás, Jesús no es el único Hijo de Dios. Todos podemos serlo. La salvación aquí no llega por medio de intermediarios, rituales o dogmas, sino a través del autoconocimiento, de la búsqueda interior, de la conexión directa con lo divino. Es una espiritualidad radicalmente personal, y por eso mismo, peligrosa para la estructura eclesiástica. Después de todo, ¿quién necesita sacerdotes, templos o autoridades religiosas si puede encontrar a Dios dentro de sí? Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: yo busco a Dios y soy hijo del Padre. Aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones porque aún tenemos mucho que aprender. Y si te gusta este tipo de contenido, deja tu me gusta en este video para que pueda traerte más estudios y revelaciones sobre las escrituras sagradas y también sobre los textos apócrifos. Ahora imagina el impacto del Evangelio de María Magdalena. Fue descubierto en 1896, también en Egipto, y contiene fragmentos que sugieren que María fue la discípula más cercana a Jesús, aquella que realmente comprendió su mensaje. Olvida la imagen de la mujer pecadora. En este texto, ella es líder, espiritual, consejera e incluso rival de Pedro. Hay un pasaje revelador. Pedro se irrita al saber que Jesús compartió secretos solo con María. Él dice: ¿es posible que el Maestro haya hablado con una mujer y no con nosotros? Y otro discípulo lo reprende: si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Lo que está en juego aquí no es solo el papel de María, sino el papel de las mujeres en la propia fundación de la Iglesia. El Evangelio muestra que, al principio, había espacio para el liderazgo femenino. Era posible que las mujeres fueran respetadas como guías espirituales, algo que la historia oficial rápidamente borró. Y entonces llegamos al más controvertido de todos, el Evangelio de Judas Iscariote. Durante siglos, Judas fue el traidor, el villano de la narrativa cristiana. Pero en este Evangelio, hallado en 2006, la historia da un giro completo. En él, Jesús le dice a Judas que él es el único que ha comprendido verdaderamente su misión, y que, al entregarlo, Judas no lo está traicionando. Está obedeciendo una petición del propio Maestro. Jesús dice: tú sacrificarás al hombre que me reviste. Es decir, entrega solo el cuerpo físico, porque el Espíritu de Jesús ya regresaría al reino celestial. Esta visión es típica del gnosticismo, que veía al cuerpo como una prisión del alma. Los gnósticos creían que Jesús nunca fue totalmente humano, sino un ser espiritual que solo parecía estar encarnado. En este escenario, la crucifixión no es un fracaso, sino una liberación, y Judas, el instrumento elegido. Estos tres evangelios, Tomás, María y Judas, muestran que en los primeros siglos del cristianismo existía una diversidad de pensamientos mucho mayor de lo que se imagina. Había espacio para el misticismo, para la valorización de las mujeres, para interpretaciones profundas del alma y de lo divino. Ellos desafían las verdades establecidas.
desafían al poder. Y quizá por eso fueron enterrados, ignorados y borrados de la historia. Pero la pregunta que no quiere callar es, ¿son realmente verdaderos estos evangelios? ¿O fueron creados mucho después, como intentos de cambiar la narrativa oficial? Aquí es donde entra la ciencia, con sus herramientas de alta precisión, tratando de descifrar la edad, el origen y la autenticidad de estos textos misteriosos. Y lo que descubre es tan impactante como los propios evangelios. Durante siglos, estos evangelios apócrifos fueron tratados como leyendas peligrosas, textos prohibidos que jamás debían ser leídos. Pero con el avance de la tecnología y la ciencia, los pergaminos enterrados en el desierto comenzaron a contar una nueva historia. Y esta vez, con datos concretos. Hoy en día, arqueólogos y científicos cuentan con herramientas que parecen sacadas de un laboratorio futurista. Técnicas como la datación por carbono 14, microscopía 3D, análisis de tinta y de fibras de papiro, e incluso reconstrucciones digitales de fragmentos dañados han comenzado a revelar detalles jamás imaginados sobre estos documentos milenarios. Empecemos por el Evangelio de Tomás. Muchos estudiosos creían que había sido escrito mucho después de los evangelios canónicos, pero cuando fragmentos fueron analizados científicamente, se descubrió que partes de este texto podrían ser tan antiguas como los evangelios de Mateo o Marcos, o incluso más. Esto sacudió profundamente la tesis de que los evangelios apócrifos eran todos invenciones posteriores. Y lo más interesante, el contenido de Tomás, como ya vimos, es extremadamente simple. Solo palabras de Jesús, sin historias, sin milagros, sin contexto político. Para muchos especialistas, esto es una pista de que el texto pudo haberse originado en un período muy cercano a las enseñanzas orales originales, antes de que la tradición se transformara en una narrativa teológica organizada. Lo mismo ocurre con el Evangelio de María Magdalena. Fragmentos hallados en Egipto fueron fechados en el siglo II después de Cristo, época en la que el cristianismo aún se estaba formando. Esto significa que, sí, existían comunidades cristianas lideradas por mujeres, y estas mujeres tenían su propia visión sobre Jesús. En cuanto al Evangelio de Judas, fue escrito más tarde, alrededor del año 300. No es un relato de primera mano, pero su contenido aún así nos revela una disputa real entre dos corrientes del cristianismo: la ortodoxa, que buscaba poder y jerarquía, y la gnóstica, que creía en el acceso directo a lo divino, sin intermediarios. Una batalla espiritual y filosófica que acabaría moldeando toda la religión tal como la conocemos. En el centro de todo esto hay una verdad incómoda, pero innegable. La Biblia, tal como fue canonizada, es el resultado de decisiones humanas, políticas, estratégicas y sí, excluyentes. No fue el cielo el que cayó sobre la tierra con los 4 evangelios. Fue el imperio el que eligió qué entraba y qué quedaba fuera. Pero la revelación final es aún más poderosa. A pesar de siglos de silencio, fuego y persecución, los evangelios apócrifos sobrevivieron. No fueron enterrados para desaparecer, sino para resurgir en el momento justo. Y ese momento es ahora. Lo que estos textos nos muestran es que la fe nunca fue una línea recta. Fue construida en medio de conflictos, disputas, diversidad y misterio. El cristianismo pudo haber sido diferente. El liderazgo pudo haber sido femenino. El evangelio pudo haber sido místico. La historia pudo haber sido otra. Y ahora que los evangelios prohibidos finalmente han salido a la luz, estás frente a una invitación: cuestionar, reflexionar y buscar por ti mismo. Si este video te impactó, no te vayas en silencio. Escribe en los comentarios: la verdad siempre encuentra un camino. Y suscríbete al canal activando las notificaciones para acompañar nuestros próximos descubrimientos. La fe verdadera comienza cuando la buscamos, sin miedo a las preguntas. Te veo en el próximo video, porque quizás la mayor revelación de todas sea saber que los perdedores de la historia aún tienen voz, y ahora nosotros los estamos escuchando.